9 de la mañana con 7 minutos, arrancamos 7F Ecuador por más democracia, nos quedamos como paralizados ahí, como que embrague, no sabíamos, entramos donde entramos. No nos dice avíspate el Carlitos Minango. ¿Cómo está, querida audiencia? ¿Cómo está, querida ciudadanía? Esperemos que todo muy bien, con viento en popa, por supuesto, que exista mucha luz como en este momento existe en la capital de los ecuatorianos, todos felices, todos contentos, todos de la mano, nos dicen. Vamos a ver qué pasa, Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchilas. Como siempre, me acompaña Escurridiza. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Andresito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos y cada uno de ustedes que se unen a nuestra señal de Pichincha Universal en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. También gracias a quienes están con nosotros. ¿Qué me ves, Andrés? Se ríe el otro. En redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Muy buenos días a todos ustedes que además nos siguen también en nuestras redes sociales, en Twitter, @Andrés Durán, y @Salomé181. Les traigo hoy bueno, más que una curiosidad, yo creo que una recomendación y una rectificación que debemos hacer todos. A ver. Últimamente, como estamos atravesando toda esta crisis sanitaria y hay más cepas del coronavirus que están ahí pululando por el ambiente, se dice que algunas ya son de contagio comunitario, muchos de nosotros estamos utilizando las mascarillas dobles, estamos utilizando 2 mascarillas, ¿verdad? Y ahorita le veo a Johnny que está aquí con nosotros, pues le digo que está mal puesto, mi querido Johnny. Todos nos estamos poniendo como la mascarilla. Al revés se pone. No, está bien puesto, pero nos ponemos la mascarilla. Lo lógico para todos nosotros era ponernos la mascarilla quirúrgica por debajo y encima la KN95 o la mascarilla de tela o de otro material. Sin embargo, ayer consulté con el doctor, uno de los doctores del Pablo Arturo Suárez, y me decía, es mucho mejor utilizar al revés. Primero la KN95. ¿No es el pediatra, no? No es pediatra, él es médico. Él es uno de los médicos que ha estado durante todo este año sin un solo descanso en el Hospital Centinela del Pablo Arturo Suárez. ¿Puedo ser infidente o no? ¿Me vas a pegar después o no? Sí, te voy a dar un patazo, depende de lo que digas. Entonces no voy a ser infidente. Ya, no digas nada. Pero es, un médico de los que obviamente sabe mucho. Entonces dice que por favor nos pongamos, exacto, mi querido Johnny, así es la forma correcta de utilizar. Primero la KN95 y después la mascarilla quirúrgica. Se ve raro, es más incómodo, pero es la forma correcta de usar si usted quiere utilizar doble mascarilla y protegerse de mejor manera y proteger también a los demás. Así que ahora más que nunca, vea todos los cuidados y todas las recomendaciones que podamos tener en estos momentos, creo que todas quedan cortas para lo que estamos viviendo. Así es, Carlita Coronel, así que póngale mucha atención, mucho cuidado a las recomendaciones de la doctora Coronel. Dice que no, es mentira, Oiga, ahora más que nunca todos ¿Y sabe qué es lo importante? Yo creo que es acudir a fuentes que realmente saben. A veces sí. En el internet tenemos tanta sobreinformación, nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa, que se tome esto, que se tome el otro, que se pare de cabeza, que haga no sé qué, para evitar. ¿Y cómo es esta ivermectina? La ivermectina. ¿Te tomaste? No, por suerte ¿No te tampoco automedicas tú? No, yo sí no me automedico ni siquiera ni con una ácido acetil salicílico, ni con uno de esos, nada. Si no me dice el doctor, yo no tomo. Soy anti-medicinas, mucho. Créanme que yo le creo a la Carla. Créanme, por favor. Yo todo le consulto al doctor. No se imaginan cómo es. No se imaginan. Yo sufro lo indecible, como decía es mucho mejor consultar siempre a un especialista. Consulte a su médico, porque para eso están, para eso estudiaron todos los años que estudiaron y para eso tienen la experiencia que tienen. Fíjate que el día de ayer conversamos en Tercera Emisión Noticias con un doctor de cuidados críticos del hospital del IES Quito Sur. Y él lo que nos decía es que las personas que asisten al hospital Quito Sur del IES van en un estado moderado y grave debido a la automedicación y al hecho de que dejan que la enfermedad avance. Entonces, hoy por hoy, según los datos que el doctor Espejo nos dio el día de ayer, 10 personas están muriendo en ese hospital de manera diaria. Dios mío. Entonces, por favor, tome atención a estas recomendaciones que se realiza, tenga los cuidados respectivos del caso, póngale mucho cuidado al asunto, no se automedique. Si usted presenta algún síntoma, por favor, comuníquese inmediatamente con su doctor de cabecera, ya sea privado o asista a una casa de salud público, pero sí tome en cuenta y en consideración todos estos datos que se les acaba de dar. Así que nada, así
Así están las cosas, así está la situación en el país, crítica por el tema sanitario, por el tema económico, pero uno tiene que tratar de guardar la cautela con todos los protocolos de bioseguridad, intentando cumplir todos esos protocolos de bioseguridad. Así que ya sabe, pilas ahí. Cuidémonos más que nunca. Y así también vamos a empezar el día de hoy con nuestro segmento del pajarito azul. Oye, yo quería antes de Larry, ¿qué quiere decir? Quería saber cuál era el apodo que más te gusta de todos. El apodo. Sí. La morocha me gusta más. Ese es mi apodo de siempre. Otros. De todo. El escurridiza también. ¿Te gusta escurridiza? Sí, yo sabía que te gusta. Ahora sí, vamos entonces con el pajarito azul de Larry, el que más le gusta. Vamos con a la Carlita azul. Coronel. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Iniciamos entonces 9:13 de la mañana en la capital de los Ecuadores. ¿Qué dice Larry? Espero que en cada rincón del país también exista un sol radiante. Iniciamos ¿Qué dice Larry? Con el segmento que más le gusta a la Carlita Coronel. Coméntenos, Carlita, ¿cuál es de la síntesis? Nos trae el ¿Qué día dice de Larry? Nuestro querido Twitter, ya se sabía esta noticia, pero lo vamos a comentar el día de hoy. ¿Qué dice Larry? Cuenta del Ministerio de Gobierno de Ecuador. El día de ayer el ministro Gabriel Martínez, junto a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito Ecuador, informaron que se llegó a un acuerdo con los transportistas. Recuerdan que desde esta semana los señores transportistas estaban haciendo ya movilizaciones, paralizaciones más bien dicho, de sus unidades por la tarifa de los pasajes. Pues se anunció que desde el próximo 1 de mayo existirá ya un incremento del 15% de las tarifas de los pasajes. Así que hay que tenerlo en cuenta porque suben los pasajes también interprovinciales, suben los pasajes dentro de la ciudad. Por ahí escuché a algunas personas que decían, no, si los pasajes ya subieron. O sea, en algunas unidades al parecer ya están cobrando de más. Esperemos que eso no sea mucho, pero desde el 1 de mayo existirá, solamente sea uno que otro vivo, pero no sean todos. El 1 de mayo existirá ya el incremento del 15% de la tarifa de los pasajes. Sería a 35 centavos si no me equivoco. Sí, por supuesto. Yo estoy preocupado porque ahora vas a tener que transportarte a dos. Así es. A dos patas. Subió la gasolina, subió el pasaje. Fíjate tú. ¿Y ahora? Yo creo que esto y no hay como andar en bici porque según reportes del doctor Acosta también hay un incremento de robos de bicicletas. Sí. ¿Y ahora? ¿En dos? En dos patas. Y ahora nos toca andar en dos. Yo creo que esto es preocupante por algunas razones. Yo considero que hemos visto cómo el Ecuador se ha enfrentado a una disyuntiva desde finales de 2018. Recordemos que a mediados de 2018 se retira el subsidio a la gasolina súper. Y el gobierno salió en un anuncio con el señor Richard Martínez, Juan Sebastián Roldán, si mal no recuerdo, y también me parece que fue ministro de Trabajo Ledesma en ese entonces. Estos tres personajes aseguraron que no se iba a incrementar la tarifa del costo de los combustibles. Lamentablemente eso no se cumplió. Y hoy, paradójicamente, tenemos un incremento de los combustibles a pesar de que el gobierno había anunciado de que no, de que el retiro solo era, con un eufemismo, con una mentira, con una falacia construida, aseguró que este retiro de subsidios solo se iba a aplicar a la súper, que de ninguna manera se iba a encarecer el diésel o se iba a encarecer la extra, que es los dos combustibles que más se utilizan en el Ecuador. A mí me preocupa el comportamiento corporativo, por decirlo menos, del sector transportista del país. Digo, está bien que defiendan sus intereses, pero me parece que esto empuja a la sociedad ecuatoriana a una disyuntiva, ¿no? Por un lado está el estrangulamiento financiero y por otro lado también está justamente cómo crece la canasta básica, ¿no? Entonces las personas que hoy tienen una condición socioeconómica complicada van a ver un detrimento en sus condiciones de vida.
Yo me pregunto cómo hace una familia para sobrevivir con $2 al día cuando tiene que costear pasajes y transporte de 35 centavos. Y eso pongamos en el hecho de que es en la capital de los ecuatorianos o en las grandes urbes, ¿no? Porque después tenemos buses que también se transportan, que son intercantonales. Sí, justamente esa es la aclaración y la puntualización que quería hacer, Andresito, antes de que continúes, y es que este anuncio del Ministerio de Gobierno es para los pasajes para el transporte intra e interprovincial. Los pasajes urbanos son competencia de los municipios. Sin Eso embargo, está completamente claro. Sí, como yo te decía, Pero, ya por ahí hay algunos que dicen que han subido también dentro de Quito. Pero recordemos, gracias por la salvedad, Carlita, pero, yo insisto en esto, recordemos que no es que los gobiernos locales o autónomos y descentralizados van a poder controlar la elevación de los combustibles. No es que retiró el gobierno central el subsidio y los gobiernos locales o descentralizados lo pueden sostener, no funciona así. Es un subsidio nacional y eso afecta también a los gobiernos locales. Yo no sé hasta qué punto ellos puedan sostener los costos del pasaje cuando ya hemos nosotros en este espacio de noticias ventilado algunas irregularidades, por ejemplo, en torno al servicio del transporte urbano. Por acá también se realizó una denuncia sobre el proceso de geolocalización y georreferenciación que busca la eficiencia del transporte urbano. Y ahí también habían algunas irregularidades porque el sector transportista o los empresarios transportistas pretendían una elevación del costo de los pasajes sin que exista una mejora en el servicio del transporte. Ahora con esta situación del subsidio, del retiro del subsidio y del crecimiento, porque hoy por hoy el combustible está cotizado a mercado internacional. Eso quiere decir que va a estar en función de la oferta y la demanda. Hoy pueda que la demanda se encuentre baja, por ende la oferta también. Pero el momento en el que incremente la demanda, la oferta también va a incrementar. Y ahí viene el gran dilema que vamos a enfrentar los ecuatorianos y vamos a sentir cómo el costo del combustible va a elevar y a su vez se van a elevar los costos de los pasajes y a su vez se va a elevar también la canasta básica. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la movilización del transporte, de la conexión de este servicio público para poder alimentarnos, llegar a nuestros trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, y entonces justamente nos envía nuestro querido Carlitos Minango, que él también viaja al Valle de los Chillos normalmente, y dice que solo la cooperativa Guadalajara es la única que tiene autorización de cobrar los 35 centavos, y obviamente aquí dentro de la capital todavía no hay esa disposición. Así no hay esa autorización, pero ojo también con esta información que es importante. Recordemos que el proceso de los buses urbanos, en algún momento se propuso el renovar las flotas y además de renovar las flotas, mejorar la asistencia, mejorar el servicio. Una vez que se cumplan con todos esos parámetros que son discrecionales porque la municipalidad no ha aclarado el hecho, una vez que más de 4.000 unidades de servicio de transporte público mejoren el servicio, valga la redundancia, se puede elevar el costo del pasaje. Pero a esto no le hemos agregado la variable de que se retiró el subsidio de los combustibles. Entonces la situación es mucho más preocupante. Yo no sé si los gobiernos autónomos y descentralizados que tienen la competencia de establecer los costos de los pasajes, fue una muy buena decisión política por parte de Correa tirarles la papa caliente a los gobiernos autónomos y descentralizados, puedan mitigar o tengan un plan B al respecto del control de los pasajes. Y eso es lo que preocupa, porque si se elevan los pasajes y si se sigue elevando el costo del combustible, obviamente el costo de la vida también se va a elevar. Veamos. El costo de la vida sube otra vez, nos decía por ahí Juan Luis Guerra, ¿no? Bueno, ahí está. Esta es otra de las canciones que podemos ponerle, mi querido Carlitos Minango. Continuemos, mis estimados amigos y querido Andrés. Uno de los temas que más nos preocupa en estos momentos, obviamente, es la vacunación, sobre todo los grupos vulnerables y de los adultos mayores. Sin embargo, según nuestra casa Pichincha Comunicaciones, tenemos una nota de Patricio Peralta que dice que los adultos mayores denuncian que aún no reciben la segunda dosis
luego de más de 21 días de haber recibido la primera dosis de la vacuna. El malestar por la desorganización en el plan de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud no solo es en la aplicación de la primera dosis, personas reclaman que sus familiares, es decir, adultos mayores, aún no reciben la segunda vacuna pese a que ya pasaron 21 días. Eso quiere decir que quedaría sin efecto la primera dosis. Eso sería un gasto de recursos públicos, un gasto de toda la logística que se maneja y además que no sirvió para nada, porque si no se pone la segunda dosis quiere decir que el paciente puede volverse a contagiar y puede tener los mismos peligros que si no se hubiera vacunado. Esto realmente es terrible y el reflejo de la mala administración de la salud pública. Sí, ya hemos abonado en esta discusión y en este tema. A mí me parece que es un gobierno completamente sin rumbo, sin horizonte político. No ha tenido la posibilidad de construir una sola propuesta efectiva, plasmarla, y a mí me parece que es un poco más de lo que hemos vivido estos años. Digo, se agudiza la situación y la sociedad y la ciudadanía lo siente mucho más, porque claro, estamos en medio de una crisis sanitaria que sigue cobrando vidas y obviamente ha despertado la alarma de toda la comunidad, pero es más de lo mismo. Yo creo que hay muchas expectativas en cuanto a cómo va a manejar y operar y maniobrar durante la crisis sanitaria el gobierno de Guillermo Lasso. Eso para todos sigue siendo una incógnita, ¿no? Todavía no se ha especificado cómo van a ser los procesos. Se pretende 9 millones de vacunas o de vacunados en realidad. Esa era un poco la duda que se planteaba, a ver si eran realmente 9 millones de vacunas, una sola dosis, o 9 millones de personas vacunadas ya con las 2 dosis. Entonces, esa falta de claridad, esperemos que no la herede el gobierno de Guillermo Lasso. Esperemos que pueda romper con esa incertidumbre que ha generado el gobierno de Moreno en todos los ámbitos, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, en el ámbito social, cultural. Creo que no existe ningún rincón de política pública donde no prevalezca la incertidumbre de la gestión de Lenín Moreno. Y yo creo que eso es clave porque me parece a mí, me da la impresión en función de lo que hemos conversado, Carla, con algunos invitados, yo creo que eso ha tenido un rol clave en esta situación del país. Entonces, frente a la incertidumbre y con 2 modelos claros, al menos para los que entendemos que hay claridad en esos 2 modelos, termina pasando factura porque la gente dice, bueno, a la final no sabemos quién mismo nos da una certeza de que esto se va a cumplir. Digo, esta incertidumbre ha afectado profundamente la política. Así es. Porque la desmerece, la ningunea, le brinda una falta de credibilidad que la mayoría de las personas dicen, bueno, a la final, ¿la política de qué me sirve? O la política es de los políticos nada más. La mayoría de los ciudadanos. Esa bulia, ese parasitismo frente a la política. Y eso no puede ser porque tenemos que involucrarnos. Claro, hay que involucrarse. Tenemos ¿Por qué que razón? Y creo que lo dicen varios estudios al respecto, porque a la final los que deciden sobre su futuro en un orden democrático somos nosotros. Entonces, yo creo que eso también permeó a la campaña electoral y a la contienda electoral y lo estableció como una oferta de un mercadillo. ¿Sí? Vamos a decir que hoy vamos a vacunar a 400,000 personas diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decir que vamos a bajar el interés, no sé, al 0,5% y a un plazo de 30 años. Y muchas veces comemos el cuento sin entender las formas, los cómos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer? Y a la final queda sin operativizar esa propuesta. Una de esas propuestas, Andrés, y yo espero que realmente el cómo esté sumamente claro en este nuevo gobierno, y es
la de la vacunación de 9 millones de ecuatorianos, que realmente sepan cómo, de dónde van a salir los recursos, que tengan ya una previsión y un buen plan de vacunación, porque una de las características que lamentablemente ha tenido este gobierno en la peor crisis que ha pasado nuestro país, frente a la crisis sanitaria también, es la regulación de los costos de los insumos en esta pandemia. Por ejemplo, el uso, acuérdate cuando empezó la pandemia, las mascarillas, los costos exorbitantes que tenía, igualmente el costo de las pruebas COVID, y justo el día de ayer, un año después de la pandemia, de iniciada la pandemia, se regula, según el comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública, determina por fin una tarifa de la prueba RT-PCR, que es el hisopado nasofaringeo, que tendrá un costo de hasta $45.08 en todo el país, luego de un análisis técnico emprendido por la Subcomisión de Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. Un año después de que se cobraba hasta $150, y no es más, una prueba hisopada, me acuerdo, al inicio de esta pandemia. Oye, lo que acabas de decir es un dato muy perturbador. Y perturbador por algunas cuestiones, algunas características que podemos anunciarlas ahí. ¿Por qué razón? Yo ayer tenía la posibilidad de conversar con Daniela. ¿Me recuerdas del apellido de Daniela? Valareso, la Intendenta Intendenta General de Policía de Pichincha. La Intendenta General de Policía de Pichincha. Y Daniela Valareso lo que nos decía es algo que a mí también me perturbó. Decía, bueno, es que a la final la responsabilidad es la ciudadanía, más o menos, la voy a parafrasear, ¿no? A la final la responsabilidad es de la ciudadanía. Nosotros no tenemos la posibilidad de ingresar a los domicilios porque hay una prohibición legal, normativa, constitucional, para acabar con esas fiestas clandestinas, con los lugares recreativos clandestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me preguntaba, y se lo planteé después a ella, ¿cómo puede decir que nos diga esto cuando tuvieron un año? Para planificar, para darse cuenta que hay una limitación jurídica y de índole constitucional que no permite que la policía ingrese a los domicilios a ponerle coto a esos ciudadanos que no quieren cumplir con los protocolos de bioseguridad en medio de esta sindemia. ¿Cómo puede ser posible que sigan esperando que la Corte Constitucional se pronuncie para que delimite el ingreso a los domicilios cuando hay una infracción de la ley? Cuando infringe la ley la gente que no respeta los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo puede ser posible que sigan esperando que la Corte se pronuncie cuando este gobierno tampoco tiene credibilidad en cuanto a las garantías constitucionales y legales? Yo le decía, a ver, ustedes están esperando a la Corte Constitucional, ¿y cómo piensan que ustedes van a establecer esa extralimitación? Porque extralimitación han tenido los 4 años de gobierno, al no respetar la Constitución, al no respetar la ley, al no respetar la normativa. Entonces sí me parece una paradoja de las más grandes que hoy te digan, es que a la final tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte porque nosotros no podemos extralimitarnos. Cuando se extralimitaron en octubre, se extralimitaron los primeros 6 meses de 2018 en la crisis de seguridad y defensa en la zona de frontera norte, cuando se extralimitaron con la persecución política y el lawfare, cuando se extralimitaron vulnerando los derechos socioeconómicos de la ciudadanía, cuando se extralimitaron con la ley de apoyo humanitario. O sea, para unas cosas ¿cómo? Sí, para otras no. Exactamente, o sea, ¿cómo puede ser posible que nos hablen de extralimitación? Entonces, lo que acabas de anunciar es justamente más de eso, más de lo mismo. Abona en la misma situación y en la misma línea que seguimos discutiendo. O sea, ustedes nos dicen, pero no, es que ahora ya nos dimos cuenta que efectivamente las clínicas privadas y algunos centros médicos están abusando de los costos de las PCRs. Cuando se denunció eso desde el principio, a 2 meses de la pandemia. Total, claro. Y cuando también se había propuesto cumplir con un testeo de ciudadanos que permite identificar y geolocalizar el virus, a ver dónde está, pongamos acá un cerco epidemiológico, tengamos contadas las personas, controlemos la pandemia. Pero no, a la primera presión que recibieron por parte de las cámaras y los sectores productivos privados, los que han amasado grandes fortunas en este gobierno, dieron su brazo a torcer
y dijeron, no, hay que levantar el semáforo rojo. Hoy por hoy tenemos más de 10 personas que mueren frente a la COVID-19. Entonces, insisto en esto porque es una pregunta muy simple y muy sencilla. ¿Quiénes han ganado y quiénes han perdido en el gobierno de Lenín Moreno? Y ahí creo que vamos a descifrar este enigma que se llama gobierno de todos. Y pongámosle una cerecita al pastel para terminar nuestro segmento, Larry Andrés. ¿Te quieres que te cuente? Échele. Pues el día de ayer también hubo un anuncio del señor ministro de Salud, Camilo Salinas, que informa que desde el día de ayer, 20 de abril del 2021, las personas mayores de 80 años podrán llamar al 171 para agendar una cita de manera inmediata. Así lo dijo, que están trabajando, que desde la próxima semana van a inocular 10,000 personas en un solo punto con el objetivo de ser más ágiles en el proceso. El señor Lenín Moreno recordó la propuesta del señor presidente electo, Guillermo Lasso, sobre la vacunación de 9 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno. Sin embargo, pese al anuncio del ministro, al momento de llamar al número, según la nota que la leemos de nuestra casa Pichincha Comunicaciones, las personas que atienden el 171 desconocen esta disposición. La cereza del pastel. Ahí está. Yo recuerdo, creo que alguna vez te comentaba Ay, este Diosito. caso, ¿no? Yo fui una de las personas, yo digo, presumo, ¿no? No me he hecho prueba de antígenos, pero yo presumo que fui de las primeras personas que se contagiaron al inicio de la pandemia. No sabes si tienes anticuerpos. Me había dado un trancazo de esos poder. Trancazo. ¿Ya? Qué buena palabra ecuatoriana, ¿no? Trancazo. Entonces Solo yo, nosotros creo que decimos eso. claro, mi esposa me decía, oye, estás mal, realmente estás mal. Yo le decía, sí, efectivamente estoy mal. Entonces me dice, bueno, pasó la situación, me enfermé, sucedió, y ella me recuerda que había un número en ese momento. Estamos hablando de abril, mayo del Hace año un año, anterior. entonces. Efectivamente, ya un año prácticamente. Y me dice, llamemos. Y me parece que era el mismo número, si mal no recuerdo. Era este número en el que había salido Michelena a decir, ustedes se pueden contactar. El 171, el Y mismo. El 171, ya. Ajá. Telemedicina, y le llaman y que ni sé qué, y van a sus No se domicilios preocupe, o les que le vamos a atienden. hacer una es- cirugía por teléfono. Sí. Más o menos era así, ¿no? Entonces llamo y no atendía a nadie. No, nunca atendió a nadie. Después de atenderme me dice cuáles son también sus no. síntomas, le digo mis síntomas, listo, un doctor se va a comunicar con usted para que pueda asistir a una determinada casa de salud o centro médico cerca de su domicilio. Yo en ese tiempo vivía en Ponciano Alto. Y digo, bueno, ¿no? Algún momento se han de comunicar. Pasaron 10 días, pasaron 15 días, Hasta pasó el un sol mes, de hoy no pasó te 2 vuelvo meses a y a ver. los 2 meses se comunican A conmigo. los 2 meses. Y me dicen, tenemos una referencia ¿Está de que vivo, usted don Andrés? presentó sintomatología respiratoria. Se presume que puede ser un caso de COVID-19. Y yo le escuché, me reí, pero me le reí en la... Claro, en a la- uno le en la- cuesta, me la le reí, cuesta o sea, entender. le dije, vea, yo a esta altura ya podría estar hasta muerto, le dije. Totalmente. Muchas gracias, de todas formas. Y le colgué el teléfono. Y yo creo que esa es la capacidad de reacción del gobierno, ¿no? Ujú. Esa es la capacidad de reacción en todos los estamentos gubernamentales, en todos. Digo, la capacidad de reacción de Lenín Moreno, no sé, es una fábula, Ay, es una fábula. ya nos queda solo respirar y esperar que el nuevo gobierno realmente haga las cosas bien, haga las cosas serias y que, como decíamos hace un momento, tenga el cómo de hacer las cosas, sobre todo de esta vacunación de 9 millones de ecuatorianos que creo que todos estamos esperando, que sea de manera ágil, que sea de manera rápida y de manera correcta. Mira, hay algunos oyentes y seguidores a través de las redes sociales. Isa Ramos nos manda un saludo, Isa, igual para ti. Hola, Un Isa. abrazo fuerte. Fanagro Baja, perdóname si no lo pronuncié bien, pero él nos dice que están vacunando, que su madre, su padre, sus Qué abuelos bueno. y su madre ya han tenido la posibilidad Qué bueno. de vacunarse. Celebramos aquello, sin embargo, hay que ver la totalidad de la población que Y esperemos accede. que les llamen para la segunda dosis. Ajá. Que eso es lo Y más además importante, que lo también. que nosotros decimos, porque algunas personas dicen, pero ustedes están ensañados con el gobierno. No. A ver, nuestro rol es de interlocutores. Nosotros procesamos las denuncias entre comillas, que nos hace llegar la gente, la ciudadanía. Yo creo que, si mal no recuerdo, la anterior semana,
La Carla estuvo contestando el teléfono cada media hora. Sí, justo el teléfono está al lado de mi puesto y era aló, y contestaba todas las llamadas que ustedes nos hacían y las denuncias que nos hacen ustedes. Así que gracias también por comunicarse con nosotros. Entonces, todas esas denuncias que hace la gente, nosotros las tratamos de procesar a través de este medio de comunicación que es público. Nada más. Ese es nuestro trabajo. Nos confirman entonces, producción, querido Carlitos, si ya estamos con nuestro invitado. ¿Ya está con nosotros el invitado? Perfecto, sí. Ya estamos. Así que le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, 9:37. El que sabe, sabe. Va, punches entonces. Muy bien, iniciamos este segmento, el que sabe, sabe, si no sociales, como decían en esos tiempos aquellos. En los que tú también estabas de algún momento de la vida. Sí, yo también. Porque tú también eres sociales. Claro, sociales y luego pero sí comunicación social. Claro, perfecto. Obvio. El perfil si no de nuestro, el perfil, el que sabe, si no sociales. Si no se inventa, dice. El perfil de nuestro querido invitado, fíjense ustedes, es doctor en Sociología por el Colmex, Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador, donde es coordinador de la Maestría de Sociología Política, trabaja e investiga sobre desigualdades sociales y conflicto político. En su tesis doctoral analizó el funcionamiento de redes políticas en espacios de segregación urbana en la Ciudad de México. Actualmente lleva adelante un proyecto de investigación sobre captura del Estado, poder corporativo y legitimación de la desigualdad en Ecuador. Su nombre, Edison Hurtado. Queremos saludar a Edison. Edison, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Andrés Durán, uno de tus estudiantes, y Carla Coronel me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buen día, Carla, también. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bien, lo que nos convoca es entender esto que hemos intentado interpretar a la luz de los hechos de esta contienda electoral. Todos muy preocupados, y han analizado algunas cuestiones, entre ellos el voto indígena, el voto nulo, por supuesto, también, y algo que también forma parte de una particularidad es cómo votó la clase media, específicamente en Pichincha. ¿Cómo interpretamos el comportamiento y la votación de la clase media, también tomando en cuenta y haciendo esta salvedad, si existió en estos años un desclasamiento social por parte de esa clase media en este periodo de gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Edison? Bueno, hay que tomar en cuenta, digamos, en primer lugar, cómo concebir a la clase media, ¿no? Porque muchísima gente en los estudios que se hacen sociológicos sobre el tema de clase, al menos se puede identificar dos formas de entender la clase media, ¿no? Por un lado, los niveles de ingreso, ¿no? El nivel de ingreso medio, digamos, ¿no? Los típicos estudios que se hacen por línea de ingreso, la línea de pobreza es bastante baja, ¿no es cierto? Son $2. Las personas que ganan por $2 diarios para abajo son considerados pobres. Entonces, cualquier persona que gana $2 para arriba sería clase media. Esa es una gran inquietud, ¿no? Entonces, ¿qué mismo es clase media? Sociológicamente se tiene un dicho en términos de que la clase media es una media clase, para dar la idea de que existen muchas clases medias, ¿no? Que existen muchos tipos de clases medias que pueden estar en ascenso, que pueden estar en declive, que pueden ser clases medias consolidadas, que pueden ser clases medias muy vulnerables, ¿no? Y que creo que ese es un fenómeno que estamos viendo ahorita. Clases medias que tienen en algún momento, y eso tú preguntabas, tiene que ver con cómo se enclasaron o cómo se desclasaron, ¿no? Hubo un momento durante todo el periodo de la Revolución Ciudadana en donde la clase media se expandió, es decir, se consolidó una clase media, y no solo en el Ecuador, sino en muchas regiones de América Latina. En Argentina también la clase media se amplió, se consolidó, tuvo aspiraciones, tuvo formatos de incidencia política, ¿no? Y a partir de la crisis y del manejo neoliberal de la economía que ha tenido Lenín Moreno, esa clase media se ha pulverizado, ¿no? Se ha convertido nuevamente en
población pobre. Entonces, si es que vemos que existe una complejidad para entender la clase media, también podemos ver que existe una complejidad para entender el comportamiento histórico electoral, cómo se ha comportado históricamente la clase media. Vemos que hubo un momento fuerte, acuérdense, en las elecciones del 2006, 2007 y luego las sucesivas elecciones presidenciales, en donde el voto hacia Rafael Correa era un voto que no tenía clase, en el sentido en el que arrasaba las elecciones y no tenía tampoco comportamiento regional, porque arrasaba en todas las regiones, tampoco tenía comportamiento de género, porque arrasaba en ese clivaje también. Entonces, hay un comportamiento de la votación en general del país que a partir de la elección del 2017, donde gana Lenín Moreno, auspiciado por el correísmo, ya se comienza a ver un clivaje un poquito más costeño de la votación del correísmo, y sí existe, y eso es muy importante, sí existe un voto más de los sectores populares por el progresismo y de los sectores medios y altos por la derecha. Entonces ya había, digamos, ese comportamiento en la última elección, y en esta elección también se comprueba eso, ¿no? En la elección que acabamos de vivir, si nosotros vemos el dato más duro que tenemos, que es el dato de la primera vuelta, cuánta gente vota por el proyecto fuerte de la derecha, es bastante poco, ¿sí? Es la votación que tuvo Lasso en la primera vuelta, más o menos cerca del 20% de los votos válidos, el 16% del padrón más o menos, y esa votación está concentrada en Quito, ¿sí? En Quito principalmente. Es el único lugar donde gana como distrito, pero si vemos dentro de la provincia de Pichincha, también podemos ver que gana en las parroquias de sectores medios y altos, y en las parroquias de sectores económicos de clases medias, bajas y populares, tiene una fuerte presencia el voto a favor de la propuesta de la Revolución Ciudadana. Es decir, para sintetizar, existen múltiples formas de entender las clases medias y existen múltiples trayectorias de la clase media. En lo que tú preguntas, Andrés, en Quito en particular podemos ver una concentración de este voto más de clase, si es que queremos, pero no es un voto hegemónico. Acordémonos que en otras elecciones, incluso en esta, hay mucha clase media que también vota por Arauz. Entonces hay que entender un poco las complejidades de las clases medias, ¿no? Justamente, Edison, tú hablas de la complejidad, sí, es muy interesante el análisis y además es muy amplio para tratar de entender la complejidad justamente de entender la clase media en el Ecuador. Pero hablamos también de un voto sumamente fuerte que hubo en la provincia de Pichincha al señor Guillermo Lasso. Y por ahí se dice que Pichincha fue quien puso presidente. ¿Es esto verdad? ¿Es esto cierto, tomando en cuenta que la clase media de Pichincha votó por el señor Guillermo Lasso también? A ver, yo creo que esta elección hay que entenderla por múltiples factores. Hay un factor de clase que incide sobre el tema del electoral, pero creo que hay uno mucho más importante que tiene que ver con un clivaje correísmo-anticorreísmo. Sí, me parece que eso todavía operó en esta elección. Si nos fijamos en la primera vuelta electoral, Andrés Arauz consigue, digamos, un voto duro, consolidado, que ya venía arrastrándose de varias elecciones, alrededor del 30%, ¿no? Y luego hay otras expresiones que son un reflejo del anticorreísmo. Eso lo podemos decir ahora, como dicen en Argentina, con el periódico de lunes, cuando vemos los resultados de la segunda vuelta electoral. Porque muchísima gente que votó por Lasso es un voto duro, orgánico de la derecha, digamos, ¿sí? Pero mucha gente de la que votó por Yacu Pérez y la que votó por Hervas buscaba alternativas distintas al correísmo, es decir, es un voto de rechazo. En la segunda vuelta, entonces, lo que vemos es que Lasso logra crecer, logra sumar, principalmente por el rechazo al correísmo. Entonces es un voto fuerte, duro, que lo supo capitalizar con la estrategia de campaña Lasso y terminó ganando y reclutando a esas otras votaciones. En estudios que se han hecho con datos estadísticos podemos ver que muchísima de la votación de Yacu Pérez se fue hacia el nulo, más o menos unos 2/3 del voto de Yacu Pérez se fue al voto nulo, pero 1/3 se fue al voto de Lasso. Y casi en su completud, casi en su integralidad, el voto de Hervas se fue a Lasso. Es decir, hay un trasvase de votos que no hay que olvidar, ¿sí? Entonces, y luego hay un porcentaje que termina siendo decidor, que es el voto nulo. Un voto nulo que pudo haber sido orgánicamente, en términos ideológicos, hacia la izquierda, que terminó yéndose hacia el nulo, y eso hace que la diferencia de votos, de 400,000 votos que le saca Lasso a Arauz, sea definitiva. Entonces,
¿Que Quito puso presidente? No, a mí no me parece eso, porque hay que tomar en cuenta otros factores. ¿Qué factor me parece más importante? Me parece el factor de el cargamontón, ¿no? El cargamontón antes de la elección, ¿sí? Estar permanentemente construyendo un relato, un frame alrededor de que el correísmo es malo, es corrupto, es autoritario, etcétera. Luego también hay un tema de que la propia campaña del correísmo no logró romper ese cerco, ¿no? No logró tener una candidatura que amplíe, una campaña que logre, sí, conquistar los votos de Hervas en Quito y conquistar los votos de Yacu Pérez en Azuay. No lo logró, no fue una campaña exitosa en ese sentido. Y luego tenemos también este margen pequeño del nulo que hace que se incline la balanza. Entonces, si Quito puso presidente o no, no. Quito sí se muestra como una expresión un poco rara, porque es el único lugar en donde gana Lasso en la primera vuelta, y luego los demás votos que consigue Lasso en la segunda vuelta son votos que suman de fragmentos, ¿no? Entonces, hay que ver por un lado, ¿por qué Lasso logra sumar? Y por otro, ¿por qué Arauz no logró sumar? ¿No? Edison, acabas de proponer algunas cosas que nosotros no las habíamos avisorado. Una de ellas tiene que ver con esta nueva variable que acabas de construir, que es el clivaje. Bueno, hay algunas cuestiones ahí para entender lo que es el clivaje, pero en este clivaje, ¿por qué? Porque algunos analistas dijeron en primera vuelta que el clivaje anticorreísmo murió. Ya no existe, murió, desapareció. Yo tenía escepticismo frente a esa aseveración. Y creo que acabas de confirmar eso. Sin embargo, ¿cómo entender esa disputa también en el marco de, tú dijiste el frame, este marco de interpretación que circula alrededor de esa realidad? ¿Qué piensas que pesó más para, digamos, echar leña al fuego y que la gente diga, no, efectivamente no tenemos que votar por la opción de Arauz porque expresa más correísmo? Tenemos que seguir polarizando y marcando más ese clivaje. ¿Qué pasó factura más en ese sentido? Creo que tal vez me vuelvo un poco, no sé cómo decirlo, confuso, ¿no? Pero la idea es que hay que tomar en cuenta varios factores. A ver, ¿el conflicto es bueno o malo? Pensemos en Rafael Correa en el año 2006-2007, cuando irrumpe en la política, ¿no? Irrumpe con una lógica de conflicto muy fuerte, y ese conflicto, ¿sí?, logra sumar un montón de fragmentos que estaban allí, ¿no? Había un vacío electoral, acuérdense, había un vacío político. Lucio no había llenado el vacío. Y Rafael Correa llega con una propuesta antisistema, no plantea candidatos para la asamblea, propone una constituyente y suma. Entonces, el conflicto contra el establishment político, con lo que se llamaba en esa época la partidocracia, le permitió sumar mucho, ¿no? Entonces, en la elección actual, el conflicto también logró sumar un montón de adhesiones, pero son adhesiones básicamente al revés, en contra de Correa, ¿no? Entonces, Correa es perverso, según lo que se dice en esta narrativa del establishment mediático, porque es corrupto, porque es autoritario, porque sobre todo, y eso es el discurso de las élites económicas, porque no ha dado libertad, porque ha tenido un manejo supuestamente de malversación de fondos públicos, ¿no? Esta idea de que deberíamos tener un manejo más neoliberal, más libre de la economía y no de la regulación donde el Estado amplíe derechos, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de factores que hacen que se construyan discursos anticorreístas, ¿sí?, se expresan después electoralmente. Entonces, hay un tipo de anticorreísmo que está reflejado en el voto de Yacu Pérez, hay un tipo de anticorreísmo que está reflejado en el voto de Hervas, y hay un tipo de anticorreísmo un poquito más económico, más elitista, más conservador, digamos, que está detrás del voto de Lasso. A mí no me parece que ese clivaje se haya eliminado, me parece que no es el único. Y con clivaje me refiero básicamente a fracturas, ¿no?, a tipos de grupos sociales o de formas de entender diferenciaciones entre comportamientos electorales. Entonces, el clivaje correísmo-anticorreísmo no ha sido superado. El establishment mediático haciendo bomba permanente en contra de Correa, la persecución política, y ahí hay dos colegas que están trabajando este tema de investigación con mucho más detenimiento, ¿no?, que también son profesores de la maestría de Sociología Política, del uso político de las instituciones públicas, ¿no? Después, acuérdense que ya hubo una derrota del correísmo y una victoria de este conjunto de fragmentos en la consulta popular. O sea, nuevamente se expresó lo mismo, ¿no? Un voto duro del correísmo, alrededor del 30%, y una fragmentación unida en contra del correísmo que terminó haciendo que se gane el sí en la consulta popular. Y en esta elección nuevamente vemos lo mismo, ¿sí?
Entonces, ahí hay, si es que queremos hablar de clases medias, ahí hay un voto aspiracional de la clase media, pero también hay un voto pasional, anticorreísta, ¿no? Y también hay un voto de rechazo y de, digamos, yo diría que claramente de desgaste, ¿no? O sea, ya estamos cansados del protagonismo fuerte de Correa en la escena política, hay que buscar la alternancia, y se busca la alternancia y no importa hacia dónde, ¿no? Importa la alternancia. Entonces, el costo de la alternancia es tener un gobierno como el de Lasso, que sabemos que tiene una agenda muy concentradora y proélites, ¿no? Con esto que acabas de plantear, perdóname Carlita, te robo el Sí, turno nomás, porque me parece que es súper importante y fundamental. Con esto aspiracional y pasional, recordé algún texto que leímos alguna vez justamente en Sociología Política de Stavenhagen, que decía: la clase media es un eufemismo, y parafraseando a Schmoukler también, representa un poco la espiritualidad burguesa. ¿Tú coincides con esas tesis? ¿Piensas que tienen peso en este contexto electoral político y se van a ir agravando a medida que avancemos en la coyuntura crítica que vive el país, o no? Coincido en parte, ¿no? Yo creo que, como decía al inicio de mi intervención, hay múltiples clases medias, ¿no? Hay una clase media que sí es aspiracional, que sí está aburguesada, que sí está defendiendo privilegios, ¿sí? Y hay, digamos, muchísima investigación sobre la preferencia de las desigualdades y la diferenciación, ¿no? Entonces llegas a un estatus, a cierto estatus, y prefieres mantener tus privilegios, no importa a qué costos, ¿no? A costos de incrementar las desigualdades, a costos de fragmentar más la cohesión social. Sí, hay una clase media de ese estilo, pero también hay otras clases, hay otros tipos de clases medias, ¿no? Yo diría que una sociedad de clases medias es una sociedad democrática, porque si es que concebimos la idea, acuérdense de América Latina entre los años, no América Latina, Europa. Europa es es una sociedad de clases medias, sobre todo la Europa nórdica, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 80 más o menos, se consolida un estado de bienestar, se consolida una fuerte presión fiscal, es decir, la gente paga impuestos por recibir un conjunto de beneficios: salud, educación, seguridad social, ojo, que es muy importante ahora que estamos comenzando a vivir el gobierno de Moreno Lasso, ¿no? Esa sociedad que reconoce derechos, que tiene un papel del Estado que regula ciertas lógicas del mercado, tiene un mercado productivo, no solo un mercado o empresarios rentistas y empresarios mafiosos, digámoslo así, sino empresarios que logran dinamizar el empleo, que generan inversión, que generan productividad, ¿no? Es una clase que redistribuye y que amplía muchísimo sus capas medias y que termina siendo democrática. Entonces, hay una clase media que tiene también esa vinculación con la política, una vinculación que intenta sobrellevar lo público, que intenta buscar mecanismos de cohesión social, una sociedad que iguala, ¿no? Entonces, hay una clase media aspiracional que vota por pasiones, que vota digamos, por decirlo así, por emociones promovidas de anti, ¿no? De contraponerse a algo, ¿no? Pero también hay otra clase media que también ha votado por diferentes sectores. Yo digo, esa clase media ha votado por la derecha también, ¿sí? Porque piensa en la alternancia, pero también hay una clase media que votó y sigue votando sistemáticamente por el progresismo. Luego también hay una clase media, como yo decía, una clase media consolidada, ¿no? Una clase media consolidada que habrá que estudiarla mucho más fuertemente. Pero la que más me interesa es esta clase media vulnerable, ¿no? Esta clase media que ha tenido cierta expansión de consumo, cierta integración a servicios de salud, de educación, pero que luego, que en una pequeña crisis, se queda sin empleo, se precariza, se vuelve más vulnerable, se vuelve nuevamente pobre, ¿sí? Esa clase media tiene un comportamiento bastante swing, swing en términos de que puede ir por un lado o por otro, ¿sí? Claro. Eso, Andrés. Entonces, ¿cómo identificar qué clase media es la más fuerte en una elección nacional? Pues yo creo que ahorita hay que verla complementariamente. No hay una sola clase media, está aspiracional, pasional, ¿no? Hay una clase media que también es más integradora, y hay una clase media que está empobreciéndose y que pudo haber votado por Lasso, pero que ahora que se vienen las reformas estructurales más fuertes promovidas por el gobierno, va a ser muy, muy afectada, ¿no? Edison, el modelo económico del nuevo gobierno, lo que se viene ya para el país,
¿cómo beneficia, cómo perjudica a estas diferentes clases medias? ¿Cómo se ve la vida de la clase media ahora con este nuevo gobierno? El nuevo gobierno básicamente es un gobierno que va a promover políticas de flexibilización y de desregulación. Esas políticas históricamente han favorecido a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos, y ha empobrecido tanto a las clases medias, justo me estoy refiriendo a esta clase media vulnerable, que en una pequeña crisis se empobrece fuertemente, justamente a esa le golpea. ¿Por qué? Porque precariza el empleo. Las políticas con las que la agenda de gobierno, si uno revisa el plan de gobierno en sus distintas versiones, ¿no? Las de Guillermo Lasso, incluso en las declaraciones que ha hecho últimamente, hay un foco fuerte en el tema de reforma laboral, ¿no? Y básicamente es precarización del trabajo, ¿sí? Con la idea de que hay que beneficiar al capital, que hay que beneficiar la atracción de capitales para que esos capitales inviertan y generen empleo, ¿sí? Eso no es tan cierto, ¿no? Académicamente, científicamente, se ha visto desde la economía, estoy hablando de Piketty, por ejemplo, pero de Branko Milanovic también, y de toda la reflexión heterodoxa de la economía, después de los paradigmas del crecimiento más clásicos, justamente más neoclásicos, que son el respaldo del neoliberalismo, lo que se ve es que estas reformas permiten una acumulación y una concentración muy fuerte, ¿sí? de la renta, y se procura que el capital pueda fluir y moverse. Entonces estamos hablando de capitales especulativos, no de capitales productivos. En ese sentido, para el capital es muy beneficioso que haya ganado Guillermo Lasso. Acordémonos que el riesgo país bajó, ¿no es cierto? Rapidito, gana Guillermo Lasso, baja el riesgo país. ¿Qué significa? Que los grandes tenedores de deuda, que los mercados financieros están contentos. ¿Por qué? Porque se va a promover esta política de apertura, de concentración del ingreso. Pero la contracara es que no tenemos necesariamente grupos empresariales que estén promoviendo empleo e inversión. Tenemos la gran generación de empleo en este país es de los microempresarios. Es de allí donde se concentra la mayor cantidad de producción de empleo. Ese empleo, ¿sí?, no necesariamente se ve beneficiado con estas grandes políticas concentradoras del ingreso. Entonces, por un lado, por reformas laborales, lo que va a pasar es que la clase media que está aguantando en este momento, ¿sí?, con sus empleos, tanto en el sector público como en el sector privado, va a verse muy precarizada, porque tanto los grandes como los pequeños empresarios van a poder bajar los costos, contratar por horas, pagar menos por hora, ¿no?, despedir más fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí estamos viendo que estas políticas, en términos de reforma laboral, pueden precarizar mucho más a los trabajadores. Pero hay otra cosa más que es muy importante, y yo creo que ese es el tema de la discusión fuerte en los próximos meses y años, que tiene que ver con la posible privatización de la seguridad social. Ese es un tema que ha estado desde los años 90 en la agenda del Partido Social Cristiano y de todos los neoliberales en este país, porque quieren hacer un seguro social que sea solidario y eficiente, digamos, principalmente para aquellas clases medias altas que tienen que ya pagan seguros privados, ¿no? Y quieren hacer eso un mercado de capitales, competir y que entren en la bolsa de valores, etcétera. Y dejar otra seguridad social más para pobres, ¿no? Una seguridad social para pobres, en donde básicamente tengan unas mínimas prestaciones de salud, precarizando mucho más la inversión en salud, etcétera. Es decir, privatizar el seguro social de aquellos que tienen altas contribuciones, ¿sí?, y así llevarse, digamos, el negocio de la seguridad social, y dejar la bolsa de la seguridad social de los pobres para lo público. Entonces, eso va a fragmentar muchísimo la cohesión social de las clases medias específicamente. Ahí tenemos simplemente dos reformas, ¿no?, reforma laboral y reforma en la seguridad social, que van a tener un efecto muy duro sobre las clases medias. Y no estamos hablando de sectores pobres todavía, que van a ser aún más precarizados. Bien, Edison, te agradecemos muchísimo por tus apreciaciones y criterios, y te invitamos a una próxima para seguir charlando temas de interés. Muchas gracias por las precisiones. Seguiremos analizando justo estos fenómenos. Gracias a Edison Hurtado por estar aquí con nosotros. Carla, vale, Andrés. Gracias, un abrazo, Edison. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Nos quedamos ya sin tiempo, 10 de la mañana. En puntito nos vamos, casi en puntito. Nos vamos entonces, sin antes decirle que usted y solo usted tiene las conclusiones. Chau. Nos escuchamos mañana, adiós.